Máscara y rostro del espiritualismo contemporáneo por Julius Evola, capítulo 10, Corrientes iniciáticas y alta magia. En el mundo moderno, por afuera del espiritualismo de estilo teosofista, antroposofista, neomístico y similares, la tendencia hacia lo sobrenatural ha actuado en algunas corrientes poseedoras de un carácter que puede denominarse iniciático y mágico. También en este campo no han faltado desviaciones, en especial cuando la misma se encuentra asociada con la actitud ocultista, es decir, con el gusto de hablar oscuro, de pronunciarse ex cátedra y ex trípode con un tono exhibicionista de misterio y de autoridad, diciendo las cosas por la mitad en modo tal de hacer entender que se sabe, mientras que en la mayoría de los casos no se sabe nada y se apunta tan solo a crearse ante los ingenuos la aureola de maestros poseedores de quién sabe qué tremendos arcanos. Si bien es correcto admitir que ciertas enseñanzas no deben ser desparramadas delante de cualquiera que no tenga la capacidad de entenderlas, sino solo la de entreverlas, esta necesaria y sana reserva, por lo demás ya adoptada por escuelas análogas en tiempos pasados, se encuentra lejos de tener que ver con el estilo ocultista aquí mencionado, del cual lamentablemente no se encuentran ajenos, por ejemplo, algunos ambientes hermetistas franceses. Es bueno responder a la objeción de que el secreto es necesario debido a la peligrosidad de algunas enseñanzas relativas a la práctica. Y bien, hay que decir que en tales casos existe casi siempre una autoprotección en el sentido de quien no tiene una cierta calificación. Con tales prácticas realizará muy poco, mientras que quien le tiene y se encuentra bien orientado está en grado de hacer frente a eventuales peligros. Vincular en tal reseña las corrientes iniciáticas con las mágicas parecerá a algunos una cosa arbitraria, si no precisásemos previamente un especial concepto de lo mágico. La magia puede revestir dos aspectos. Existe una magia, que es una ciencia experimental, operativa sui generis, y existe a su vez una magia, la alta magia, que es una actitud especial en lo interior del dominio iniciático. Hemos ya hecho mención anteriormente a la magia tomada en el primer sentido. Se trata del arte de activar y de dirigir conscientemente ciertas energías sutiles, cuyo lugar y campo de acción es el dominio que se encuentra detrás de la forma, a lo que tiene forma sea en el campo psíquico, sea en el de la realidad exterior regida por las leyes de la naturaleza. Esta magia, si es auténtica, lleva más allá de la medianidad como de la metapsíquica moderna. Es un forzar las puertas de lo invisible, conociendo sin embargo sus leyes y el modo de atraer o rechazar, de elegir, de crear causas y efectos en los dos dominios antes mencionados, interior y exterior, de lo que se encuentra detrás de la forma. En la antigüedad y aún hoy en día en algunas áreas en donde subsisten las correspondientes tradiciones y disposiciones, la magia, en este sentido restringido, es practicada, incluso bajo el título de una profesión. No podemos aquí detenernos a indicar en qué consiste, en términos objetivos y no moralistas, la diferencia entre magia blanca y magia negra o brujería. Será bueno aclarar que el hecho de que la magia figure en el marco de supersticiones populares o entre poblaciones exóticas y salvajes, ello no debe inducir a efectuar juicios unilaterales. De hecho, cada rito que no pretenda presentarse como una mera ceremonia simbólica tiene un componente mágico. Así en su lugar hemos indicado que sin los presupuestos de la magia, la misma doctrina ritual sacramental católica aparecería como vacía y privada de base. Pero ocupándonos de tal doctrina, hemos también indicado cuál sea el presupuesto para un rito mágicamente operante. Este presupuesto debe ser recordado en el caso de aquellos ambientes modernos que se han puesto a cultivar la magia denominada ceremonial, es decir, la magia en la cual una parte esencial se encuentra constituida por fórmulas, signos, estructuras, evocatorias, etc. Decíamos, pues, que así como un motor no actúa si no es penetrado por la fuerza motriz, de la misma manera todo el aparato mágico no opera por sí mismo,
reclama de un poder real del operador, íncito en él o transmitido. La magia no se la improvisa aplicándola de manera extemporánea, echando mano a antiguos rituales hallados en los libros o en las bibliotecas. Pasando al segundo sentido posible de la magia, hemos dicho que la misma se define esencialmente con una actitud del espíritu. Expresa una forma de integración sobrenatural de la personalidad en la cual el elemento viril y activo se encuentra en primer plano, por lo cual, en el fondo, en la misma es solamente subrayado particularmente aquello por lo cual, en general, la realización iniciática se opone a toda forma extática, panteísta y vagamente espiritualista, no provocando aquí la remoción de aquel yo que bloquea el acceso a fuerzas más profundas del ser, una trascendencia descendente, sino ascendente. Existe una relación entre la magia comprendida en tal sentido y la tradición e iniciación regia, como diferentes de las sacerdotales. Por lo tanto, esta alta magia remite a la disciplina que en la tradición hermética ha tenido por nombre la ars regia y tiene una cierta relación también con la teurgia antigua y con aquella magia que en los anteriores siglos fue comprendida específicamente como magia divina, en oposición con la magia natural y también celestial. Esto se ha dicho como una orientación general. La magia puede ser liberada de las distintas ideas preconcebidas del aspecto ocultista y del milagrero y supersticioso, de la asociación con logias y personajes tenebrosos, y remitida a estos significados esenciales. Nos quedan por examinar ciertas enseñanzas de carácter mágico iniciático que en la época moderna han sido formuladas por algunas personalidades, habiendo ya hecho mención al componente mágico presente a pesar de todo en las ideas y en las prácticas de Aleister Crowley. Haremos mención a las concepciones de Georgi Ivanovich Gurdjieff, de Julian Kremertz, seudónimo de Ciro Formisano, y a todo lo que aflora en los escritos de Gustav Meyrink, recogiendo además algunos elementos de un autor del siglo pasado, Elias Levi, en el cual, sin embargo, lo que es válido y puede interesarnos se encuentra mezclado con no pocas escorias ocultistas. Procediendo por grados, hablaremos sobre todo de Gurdjieff. Él forma parte de la galería de los personajes más bien enigmáticos aparecidos en los últimos tiempos. Originario de las provincias rusas del Cáucaso, Gurdjieff hizo su primera aparición en Petrogrado en 1913, habiendo estado precedentemente en relación, por lo que parece, con los maestros orientales depositarios de una antigua sabiduría iniciática. Más tarde, él desarrolló su actividad en los países occidentales, transmitiendo a sus discípulos sus enseñanzas, creando en el castillo de Prieuré, cerca de París, un centro suyo, instituyendo grupos de trabajo creados también en otras dos naciones. Murió en 1949. De las enseñanzas de Gurdjieff no se sabe sino de manera indirecta y casi exclusivamente de dos libros de P. D. Ouspensky, que ya se había hecho su discípulo. La única voluminosa obra suya, publicada en inglés en 1950, All and Everything, no es sino un conjunto de divagaciones, a veces incluso fabuladas, un confuso conglomerado del cual es sumamente difícil extraer algún elemento válido. Ello no impidió a un norteamericano pagar una gruesa suma para poder obtener los derechos del correspondiente manuscrito. Como en el caso de otras personalidades, caería mal aquel que para juzgar se refiriese a lo que las mismas han escrito. Es lo que han comunicado directamente y la influencia por ellas ejercida lo que constituye lo esencial. La enseñanza de Gurdjieff no se refiere tanto a contactos con lo suprasensible cuanto a un posible desarrollo interior del ser humano. Hay una reminiscencia aquí de la teoría budista del anatma, es decir, de la negación de un yo verdadero, sustancial en el hombre común. Gurdjieff enseñaba justamente que el hombre no es sino una máquina, un conjunto de automatismos, y que el primer paso es darse cuenta de esto.
Todo lo que el hombre hace, sus pensamientos, sus sentimientos, sus costumbres, son el efecto de influjos y de impresiones externas. La totalidad de la existencia transcurre en una especie de sueño de despierto. La pasividad es la nota constante a pesar de cualquier apariencia. Nos está presentes a sí mismos, nos identificamos con las experiencias que se tienen, nos perdemos en ellas. Así, uno es continuamente vampirizado, dice Woodruff, por parte del paisaje que miro, por parte del cigarro que fumo, por parte del placer que tomo de una mujer y del mismo sufrimiento, por parte de las actitudes de las que me complazco y así sucesivamente. No hay ningún verdadero ser detrás de todo esto, así que yo no existo. En el sentido más amplio, es aquello que el discípulo de Woodruff debía en primer término comenzar por reconocer, no teóricamente, sino a través de una experiencia directa y personal. Más allá de todo esto, la vía indicada era la de liberarse de las identificaciones y del recuerdo de sí como nueva dimensión a insertar en el curso y en las contingencias de toda la propia existencia. Aquí hay por igual una reminiscencia budista. En cuanto en la ascesis budista el término satipatthana indica justamente la constante presencia activa y lúcida de sí respecto de sí mismo. Y sí, el budismo habla del despertar. Evidentemente, esta expresión indica claramente la condición opuesta a la del sueño de seres despiertos asociado por parte de Gurdjieff a la común existencia de aquellos que, según él, no son hombres, sino tan solo esposos del hombre. El hombre verdadero es el hombre que se ha despertado. La enseñanza de Gurdjieff nos lleva un paso más allá cuando considera la dualidad de persona y de esencia. En cada individuo la persona corresponde al ser efímero definido en relación con el mundo externo y con el ambiente, a lo que él ha aprendido y se ha construido a aquella que puede decirse como su máscara y que según Gurdjieff es una mentira. La esencia es, en cambio, aquello que le sería verdaderamente propio, la dimensión en profundidad de su ser. En general, hay discontinuidad entre los dos principios, en modo tal que pueden existir hombres cuya persona se encuentra sumamente desarrollada y cultivada, mientras que la esencia se encuentra atrofiada. El desarrollo de la persona puede así implicar una sofocación y una perversión de la esencia. Gurdjieff decía saber de procedimientos de un arte antigua y secreta, de la cual hipnosis conocida en Occidente no representaría sino un fragmento, por producir experimentalmente la separación momentánea de la persona respecto de la esencia en un determinado individuo, de modo de dejar aparecer el estado de la una y de la otra. Y afirmaba que hay hombres en los cuales la esencia se encuentra muerta, que él divisaba justamente en las vías de los seres que, a pesar de estar vivos, en su esencia más íntima no eran en tal sentido sino seres ya muertos. Se puede entender que Gurdjieff, al exigir a sus discípulos que todo ello no fuese meramente pensado sino realizado, haya podido provocar también crisis gravísimas, con secuelas desastrosas. Ello, además, porque las maneras de Gurdjieff y su lenguaje muchas veces eran brutales. No se abstenía de insultar y de pronunciar juicios destructivos. La finalidad de ello, o la excusa, era la de provocar de tal manera reacciones indicativas. Él reconocía que constatar con terror este no ser podía hacer perder la razón y que para poder hacer frente impunemente tal visión era necesario estar ya de alguna manera en la vía. Por lo tanto, la transferencia del centro del propio ser de las personas a la esencia y el desarrollo de la esencia parecen ser la clave para la realización preconizada por Gurdjieff. Para él, esta era también la condición para sobrevivir, para vencer a la muerte.
Volvemos a hallar así la teoría de la inmortalidad condicionada, de la cual hemos ya hablado y que veremos profesada por igual por parte de los otros autores, de los cuales en breve consideraremos sus enseñanzas. Él a veces hablaba de una especie de cuerpo astral, no en el sentido teosófico, cuerpo no ya existente, sino a crear con una obra casi alquímica de fusión, unificación y cristalización de los elementos del propio ser, los cuales, de otra manera, en la existencia común se unen, se separan, se vuelven a asociar en varias combinaciones lábiles, como partículas despegadas y cerradas en un recipiente sujeto a continuas sacudidas sin formar nada permanente. El desarrollo de aquel ente verosímilmente como una germinación sobre el suelo de la esencial sería la condición para no morir muriendo, pero para Gurdjieff no habría que hacerse demasiadas ilusiones. Poquísimos son los yo inmortales. Respecto de las prácticas concretas propuestas una por parte de Gurdjieff no se sabe mucho. Como condición general, él consideraba un deseo ardiente de liberación tal de estar listos para sacrificarlo todo, arriesgarlo todo. Un sacrificio es necesario. Si nada es sacrificado, nada puede ser obtenido. En particular, se trataría de renunciar a las identificaciones, principal obstáculo para el recuerdo del sí. La lucha y el trabajo interior pueden ser terriblemente duros. Pueden intervenir incluso estados en los cuales se es llevado a poner fin a la propia existencia. Hemos hecho mención a ello hace poco. Es subrayado que cuentan solo los esfuerzos más allá de lo normal, pero se duda de que los mismos puedan tener una continuidad sin el control por parte de otra persona, que no tenga piedad y que posea un método. En manera verosímil, ello remite al fin de los denominados grupos de trabajo y la vigilancia por parte de quien imparte la enseñanza. Hay que resaltar que, así como Gurdjieff parece excluido el interés por una fenomenología de lo extranormal, de la misma manera el trabajo de orientación visiblemente iniciático por él considerado no vertía hacia una absoluta y exclusiva trascendencia. Así él ha podido también hablar de un desarrollo armonioso del hombre y de un trabajo de integración personal en el cual entraría en cuestión la coordinación de los tres centros fundamentales del individuo, el centro intelectual, el centro emotivo y el motriz, removiendo automatismos establecidos en el propio ser. Por este fin específico y no trascendente, Gurdjieff usaba también ejercicios que revestían el carácter de una especie de pantomima sagrada y que tenían un significado escondido que escapa al profano. Gurdjieff afirmaba que se trataba de tradiciones sumamente antiguas de Oriente. En estas, cada movimiento era rigurosamente definido y debía ser desarrollado hasta el límite de las propias fuerzas. En cuanto a la música de base, alguien ha tenido la impresión más bien profana de una especie de jazz sumamente avanzado. De cualquier forma, un momento fundamental era el de inmovilizarse en la posición en la cual se encontraba, en un stop pronunciado por el maestro. Verosímilmente se trata de captar y de fijar un cierto estado interior. Esas sumarias menciones sobre las enseñanzas de Gurdjieff podrán aquí bastar. De la misma manera que con Crowley, Gurdjieff tuvo contactos con muchas personalidades, incluso de un alto rango. A pesar de su falta de exposiciones sistemáticas, directas y precisas, tal como se ha dicho, debemos remitirnos casi exclusivamente a lo que nos ha referido Ouspensky, comprendiendo las doctrinas, por lo demás concepciones cosmológicas y de ciencia natural secreta, como la extraña teoría de los múltiples hidrógenos, las cuales presentan un carácter sumamente divagante. Se sigue hablando todavía de él y, tal como suele acontecer con casos de tal tipo, no ha faltado una cierta mitificación de este misterioso personaje. Parte 2. Pasando al grupo de los otros autores antes mencionados, Meyrink,
Kremertz y Levy, por lo que se refiere al método, son confirmados los principios de un realismo y de un experimentalismo en hacer frente al problema espiritual. No crean, dice Kremertz, aléjense del misticismo y del acto de fe, mejor no saber antes que creer. Él agrega, el espiritualismo es poesía. El nuestro, un método experimental puro. Criterio, o la cosa es o no es. Meyrink dice igualmente, ellos creen en un bien y en un mal, nosotros en cambio sabemos que el bien y el mal no existen, sino que tan solo existe lo verdadero y lo falso. Enseña luego que no se trata de éxtasis, sino de un esclarecimiento del espíritu, de un ir hacia la luz de la visión. En la base de la doctrina se encuentra la relación entre integración mágica y conquista de la inmortalidad. La premisa es la misma del positivismo Kremertz, y del positivismo son recabados los argumentos que convencen respecto de la imposibilidad de la supervivencia de toda conciencia personal. Los autores aludidos admiten, sí, que partes y elementos fundamentales del compuesto humano sobreviven y también se reencarnan, en el sentido por nosotros mismos ya esclarecido, pero formulando el problema no en el plano de lo impersonal y derivado, sino del alma como personalidad verdadera y propia. Piensan que para ella la muerte, tal como dice Kremertz, pueda efectivamente ser un expirar, es decir, un restituir el espíritu a una masa homogénea en la cual él mismo está destinado a disolverse casi como aire en el aire. El hecho es que del mismo modo que como para Gurdjieff, para ellos una tal personalidad ni siquiera cuando está viva existe en verdad para la gran mayoría de los hombres. Estos, aun estando vivos, en realidad están muertos. El análisis mágico de la naturaleza humana ha anticipado y superado en mucho al psicoanálisis, llevando hacia horizontes mucho más vastos. El resultado de tal análisis es que cuando se habla vulgarmente de personalidad, en realidad no se alude a otra cosa que al individuo histórico, Kremertz, a un agregado de tendencias, impresiones, recuerdos, hábitos y así sucesivamente, la gran mayoría de las cuales no pertenecen ni a nuestra conciencia ni a nuestra responsabilidad. Remontándose a través de los componentes de un tal individuo, en parte se arriba hasta la vida uterina, subconsciente individual en sentido propio, pero en parte se desemboca en lo colectivo, con mezcla además de residuos, de simpatías y de costumbres recabadas de otros y de otros modos de existencia. Meyrink habla de una especie de roca coralífera que es nuestro cuerpo, obra de costumbres heredadas del instinto a través de enteras épocas y de pensamientos que se encuentran detrás de nuestros mismos pensamientos. En un modo o en el otro, es pues reconocido un estado de hecho, dado el cual a hablarse de personalidad no se trata sino de un espejismo y de un fantasma. Cuanto más el ideal de un fin, que se evoca, de lo cual Meyrink recaba la lógica consecuencia de que en vano se buscaría en el más allá a las almas de los muertos y que si los espíritus supiesen quiénes son realmente aquellos que obedecen a sus reclamos, quizás se morirían por el susto. Elias Levy, por su parte, habla de una especie de corriente abismal, llevada por un impulso ciego y eterno, a la cual vuelven las almas y de la cual surgen nuevas, en series que no tienen término hasta que no se produzca la forma suprema del hombre despierto, del mago. Son ideas, como cada uno ve, que remiten a cuantos ya dijéramos al hablar de la vida como Brahma y Appetitus innatus de la doctrina de los ciclos y de otras nociones afines a la enseñanza tradicional. Estas premisas pueden parecer de un puro materialismo, pero justamente un materialismo es necesario como premisa si se quiere comprender adecuadamente una empresa sobrenatural, como la que se propone la magia. ¿Qué es lo que se es? ¿Qué es lo que se puede ser más allá del individuo histórico? Este es el problema. El problema del más allá existe ya en el más acá. Aquellos que no aprenden a ver aquí, por cierto, no aprenderán allá. Meyrink.
Inmortalidad es despertar. Despertar es crecimiento interior más allá del umbral de la muerte, es decir, en estados independientes de las impresiones exteriores y de las múltiples herencias interiores. Los despertados son los vivientes, los únicos, sea en esta como en los otros mundos, que no sean fantasmas. Meyrink, en el más allá no hay ninguno que haya partido ciego de la tierra. El carácter mágico de tales concepciones se encuentra en el hecho de que más allá del individuo histórico no es puesto como habitualmente sucede lo universal, el todo, Dios, sino en vez el lugar propio de la realización de la personalidad verdadera. El orden de ideas no es diferente del ya resaltado por nosotros en Gurdjieff. La disciplina mágica se proyecta hacia la liberación de la ganga de lo colectivo de un principio personal independiente y hacia la tarea de darle una forma. Este concepto de la forma espiritual queda así como el punto fundamental respecto del problema esotérico de la inmortalidad. Kremertz dice que el iniciado cuando muere, en vez de un espíritu informe, emite un espíritu en el cual, por decirlo así, ha esculpido otro sí mismo, un hombre inmaterial, eterno e indestructible, dotado de determinados poderes que constituyen la integración de aquellos que hacen una aparición germinal en el hombre mortal. El mismo autor resalta que los espiritistas al divagar piensan que este milagro se cumple naturalmente, que todos los hombres al morir salen hacia una nueva vida con este cuerpo más sutil que los filósofos herméticos y los magos en su filosofía entreven como creable tan solo excepcionalmente. Y Meyrink, verdaderamente inmortal, es el hombre totalmente despierto. Los astros y los dioses se van, solo él permanece y puede todo lo que quiere. Por encima de él no hay algún dios. Lo que el hombre religioso denomina Dios no es sino un estado. Esta misma existencia no es sino un estado. Su incurable ceguera le planta adelante una barrera que él no sabe superar. Él se crea una imagen para adorarla en vez de transformarse en esta. La ascesis mágica consiste de un desnudarse progresiva y activamente de los elementos y de los componentes del yo histórico, de modo tal que cada desapego valga como una interior formación, como un crecimiento más allá del suelo de aquel yo. El primer paso sería lo que Kremertz denomina la neutralidad consciente, un estado de conciencia serena, intacta, equilibrada, inaccesible a las reacciones instintivas al bien y al mal, separada de las sensaciones y de las inclinaciones y pronta para juzgarlas sin algún interés, cuáles ellas son y no cuáles son filtradas por las preocupaciones, por los efectos, por los hábitos y los recuerdos, en fin, por toda la herencia ancestral y orgánica. Elias Levi análogamente hablaba de un aislamiento respecto de las corrientes del alma de la tierra y acentuaba el aspecto de las pruebas, es decir, de resistir a las tendencias referidas a manifestaciones de las mismas fuerzas elementales de las cosas, son las pruebas de los 4 elementos conocidas también en los misterios clásicos, de emanciparse interiormente de cualquier necesidad de ejercitarse en usar de todo y de abstenerse de todo a voluntad opuesto que él decía, la tarea y la clave de todo poder se encuentran en la formación de un agente extranatural. En esencia, son las mismas normas que se vuelven a encontrar en cada tradición ascética iniciática y que particularmente en los textos del budismo de los orígenes son dadas en forma purificada y metódica, carente de cualquier anticipación del fin y de cualquier justificación moralista o religiosa. Interesa aquí tan solo resaltar la relación entre los grados de este desnudamiento y los grados de una regresión activa, es decir, de una eliminación de estratos psíquicos sucesivos hasta desbarazarse totalmente de los mismos, hasta el vaciamiento de la conciencia de cualquier escoria humana.
Al haber alcanzado el umbral de la vida preconcepcional y preuterina, superándola, se es disuelto del vínculo de la individualidad humana. Es la visión, el despertar, aquello que en las tradiciones griegas se denominaba como el recuerdo. A partir de este punto, el centro de gravedad del ser cae en otra esfera, en donde, como un sol, volverá a lucir el núcleo incorruptible de la personalidad en sentido absoluto o suprapersonalidad. Aquí puede venir al acto otra forma recabada de la corpórea, que ella misma no pertenece más a la naturaleza, sobre la base de la transformación que en ciertas circunstancias el despertar puede inducir en las fuerzas de la naturaleza actuantes en el cuerpo. Entonces, como aplicación, pueden determinarse posibilidades mágicas en sentido estricto. Meyrink habla del domingo mágico del pensamiento. A decir verdad, más que del pensamiento, se trata de lo que a la conciencia así renovada aparece como la fuente secreta del mismo. Se parte de la idea de que el cerebro no es el generador del pensamiento, sino tan solo un aparato que recibe en mayor o menor medida influencias, las cuales en él mismo, al transformarse, toman forma de pensamientos. Con la percepción directa de estas influencias se obtiene la integración del pensamiento común en palabra interior y en visión de imágenes divinas. Acerca del primer punto, Meyrink escribe: así como el hombre común piensa murmurando inconscientemente palabras a su cerebro, de la misma manera el hombre espiritualmente renacido habla un lenguaje misterioso nuevo en palabras que no dan lugar a conjeturas y a errores. Y su pensamiento es totalmente nuevo, es un instrumento mágico y no más un miserable medio de expresión, y lleva a saber ya no más por medio de conceptos, sino simplemente mirando. Y Kremerz dice: coelum viene coelare, que significa esconder, ocultar, como con un velo. Los dioses están todos en el cielo, en aquel punto del horizonte en donde callan nuestros recuerdos y comienzan la mina sorprendente de lo desconocido de hoy que antes fue nuestra vida y nuestro respiro. Liberar la conciencia de los sedimentos del yo histórico es poner al desnudo fuerzas profundas, celate es igual a escondidas, coelum, que actúan en el inconsciente orgánico humano, pero al mismo tiempo en la naturaleza, los dioses. Ahora, al no ser más transformados en pensamientos por el cerebro, se liberan y aparecen en grandiosas figuras divinas. Le sigue a ello una interpretación de las antiguas mitologías tradicionales en los términos, por decirlo así, de una metafísica experimental. Señalo al estudio de la mitología en su esencia como conteniendo la iniciación a los poderes de nuestro organismo, búsqueda de una ciencia rara en la posibilidad de poner al desnudo un arcano integrativo. Kremerz. Ahora bien, si nos queremos referir a la magia operativa sobre este plano, su esencia consiste en establecer una dirección de eficacia, decretada por la personalidad integrada a estas energías que no atraviesan, energías que en determinadas circunstancias pueden también dramatizarse en apariciones variadas como en sus símbolos plásticos o encarnaciones momentáneas. Pero por vía directa o indirecta es necesario siempre el contacto de estas fuerzas subterráneas con los principios interiores del adepto, puesto que este contacto infunde en las mismas una cualidad de libertad, que les permite manifestarse en un modo diferente del modo necesario, vinculado a su naturaleza, a través del cual el mundo tiene la apariencia de una realidad regida por leyes físicas invariables y automáticas. Aquí puede haberse puesto una mención crítica sobre la magia ceremonial, tanto más que la misma en la escuela de Kremerz tuvo un papel relevante. La escuela de Kremerz, la Miriam, se había constituido en efecto como una verdadera y propia unidad mágica, organizada por ritos, caracterizada por símbolos, por grados de iniciación y por ceremoniales. Hay que excluir que todo esto haya sido creado ex novo por Kremerz,
Remertz. Se trata más bien de la afloración de una vena de una preexistente tradición cuyo origen no es fácil de hallar. Esta unidad apuntaba a estabilizar en una comunidad una fuerza mágica a fin de que a través del rito la misma produjese efectos de iluminación, de acuerdo a lo que ya se ha mencionado al hablar de la Iglesia Católica y de sus ritos. Pero a tal efecto hay que hacer algunos relieves, y a través del rito mágico se puede operar fragmentariamente y, por así decirlo, experimentalmente aquella separación del yo respecto de los componentes del individuo histórico que conduce a la visión. Pueden además producirse otros efectos, por ejemplo, evocaciones de entes y de divinidades para fines de conocimiento o bien por la imposición de determinados fines y así sucesivamente. Aquí es necesario tener presentes dos puntos. Cada efecto tiene su causa. Cuando, pues, no es por vía directa, es decir, por medio de la personalidad integrada, sino por vía de un rito que se arriba a un determinado efecto, está implícita la evocación y al empleo de algo que sea su causa, viniendo el rito a establecer una relación del hombre con esta fuerza, la cual al que sigue la vía de la magia ceremonial se le aparece como diferente de las propias. Se crea lo que antiguamente se decía un pacto y por el cual vale el dicho de Goethe de que de los espíritus que tú evocas nunca más te podrás liberar. De cualquier manera, sobre la personalidad se establece una energía extraña a su forma. Este procedimiento puede ser consciente y querido, la pertenencia voluntaria a una tradición en la cual se reconoce el principio de la propia luz y del propio poder en términos mágicos corresponde justamente a tal caso. En la magia evocatoria ceremonial, en sentido lato, la relación no es sólo con fuerzas determinadas por una colectividad o condensadas en una colectividad, sino que el principio es el mismo. ¿Qué hay que pensar al respecto? Es evidente que se trata de una vía no privada de aspectos negativos. Desde el punto de vista metafísico, la evocación mágica no es sino un modo indirecto para hacer emerger en la conciencia, en formas que revisten una apariencia ilusoria de individualidad, poderes impersonales, los cuales, en última instancia, existen en los estratos más profundos del ser. En cada aparición el proceso es el mismo por el cual en el sueño una tendencia o una idea latente pueden manifestarse en una imagen simbólica que le corresponde. Así, cuando el evocador cree reales las apariciones y toda la situación ceremonial se las hace aparecer como tales, hace, por decirlo así, un mito de sí mismo y se divide, pone una barrera entre una parte de sí y otra parte de sí. Es la misma barrera en el fondo que limita su conciencia de vigilia y la opone a otra parte escondida por la subconsciencia. La disminución que deriva de ello desde el punto de vista de la acción es expresada así por Meinring. Desafortunados aquellos que invocan a un ídolo y son satisfechos, pierden su sí mismo, puesto que no pueden más creer de haberse satisfecho por sí mismos. Y en su novela El ángel de la ventana de Occidente, el tema principal es la trágica odisea vivida por quien se había justamente entregado a tal ilusión. Esta es la limitación de la magia ceremonial. En la personalidad metafísica integrada, el que manda y el que obedece se encuentran en un mismo sujeto. Allá, en cambio, ellos se encuentran en dos sujetos separados y se cree tener frente a sí a otro ser, Dios o demon. Una tal distinción, de la misma manera que la propia de la fe y del amor sobre bases teístas, presenta, es cierto, una ventaja. Preserva el sentido de la personalidad propia que en estas formas operativas ceremoniales sigue estando apoyada al cuerpo, pero tiene la desventaja de limitarla. Hemos ya tenido ocasión de hacer mención a una serie de experiencias y pruebas que en ciertos casos se presentan en el post-mortem. Y bien, según la enseñanza tibetana, en estas pruebas la conciencia no experimentaría otra cosa que a sí misma, todo su real contenido, y ella estaría tan solo llamada a reconocerse en las varias apariciones que, por decirlo así, le
presentan tantos mitos de su naturaleza trascendental. Aquí, lo que la misma cree ser, la variada relación de distancia que la misma ha establecido con los objetos de su culto, tienen un papel fundamental. Actúa como una fuerza activa, la cual confirma o destruye la separación, aleja o aproxima respecto de la integración total a la gran liberación. Para el que se pone en la vía de la magia movido por una aspiración espiritual y no por fines materiales, hay que decir lo mismo, puesto que la vía del despertar es la misma para los vivos y para los muertos. Las experiencias de post-mortem son homologables con las que el iniciado encuentra en el curso de sus pruebas. Pero la costumbre contraída en acciones rituales evocatorias crea justamente una barrera espiritual. La integración de todos los poderes de un único centro queda perjudiciada y se procede a lo largo de las fronteras de regiones en donde la ilusión y la obsesión no se encuentran excluidas. Una vez señalado este peligro, se puede hacer mención a un segundo de naturaleza opuesta, presentado por las identificaciones. Abolida la ilusión de la apariencia, cuáles individualidades reales que las fuerzas profundas pueden revestir, asumidas directamente estas fuerzas en su aspecto sin forma, es necesario tener presente su eventual naturaleza. Muchas veces en la magia ceremonial, marcadamente en la de los tiempos pasados, se habla de elementales y de otras entidades o fuerzas que, aun no presentando necesariamente un carácter demónico, pertenecen a un mundo inferior a aquel que en el orden de los principios debería caracterizar el nivel del verdadero hombre, en vez de tener un carácter trascendente. Se habla además también de un conato propio de encarnarse. Esta es, por lo demás, la enseñanza budista relativa a los dioses concebidos en esta doctrina también sin un carácter sobrenatural. Pero Eliphas Levi llega a decir que los ángeles aspiran a hacerse hombres y un hombre perfecto, un hombre Dios, se encuentra por encima de todos los ángeles. Y Kremertz: hay una multitud grandiosa de espíritus en deseo de inmortalidad, y tú estás con estos, por condición fatal de la vía mayormente en contacto, puesto que todos son elementales de fuego, tienen sed, y tú posees el agua para satisfacerlos. Así pues, las cualidades de un ser reintegrado en lo invisible actuarían como un imán y un condensador. Eliphas Levi habla justamente de un vórtice psíquico que, análogo al que las aguas forman arremolinándose alrededor de un pilar inmóvil y firme, se constituye alrededor del mago. Y se trata de tener suficiente fuerza para no ser arrastrados, para no convertirse en un instrumento para la encarnación deseada por estas energías que circundan al adepto o que desembocan de su cuerpo convertido en supraconsciente. Se trata de llegar a vencer y transmutar radicalmente su modo de ser. Es entonces que estas fuerzas pueden componer, por decirlo así, miembros y órganos del hombre incorruptible. Se unen íntimamente al núcleo del alma renovada, la cual, en donde sea necesario, puede disponer de las mismas, así como usaba y aún usa los órganos y los miembros físicos para actuar directamente o bajo la investimenta de fenómenos aparentemente normales, o bien para crear aquellos signos saturados de un poder iluminador, a los cuales ya se hicieran mención al hablar de los milagros nobles. Por lo demás, en todo esto no se trata sino de aplicaciones, y quien solo en estas piensa se encuentra destinado a dejarse escapar lo esencial, así como también el justo camino que puede conducir a realizarlas. En las enseñanzas tradicionales, como en las escuelas aludidas que la han retomado, las búsquedas de los poderes en sí misma han sido consideradas como una desviación y un gran peligro. Se ha dicho al comienzo que la magia como actitud espiritual, alta magia o teurgia, debe ser distinguida de la magia como arte de los poderes y de los fenómenos.
En el mago, en el tipo más elevado de mago, debe esencialmente verse a un ser que se ha disuelto de los dos vínculos, del vínculo humano y del divino, y que, de acuerdo al aspecto que él asume en lo externo, con sus fuerzas y con su forma, reside efectiva y establemente una región, la cual se encuentra más allá, sea de este como de cualquier otro mundo. El profano no puede penetrar los modos, los fines y la vía de un tal ser. Los que exponen doctrinas de tal tipo no exponen sino las enseñanzas de una sabiduría que, como una vena secreta, la cadena del despertar, como la denomina Meyrink, corre entre las tramas de la historia remitiendo a tiempos primordiales, y a ella en el fondo se vincula a la suprema de las diferentes interpretaciones, no excluyéndose recíprocamente o contradiciéndose, sino jerarquizándose, de las cuales todo contenido de la verdadera espiritualidad tradicional, independiente de cualquier tiempo y lugar, es susceptible. Es el aspecto viril de aquella tradición primordial de la cual se ha ya hablado. Hoy en día, que no hay casi evocación y evasión, que no haya hallado un espacio en el caos de la desencadenada espiritualidad occidental, ha sido quizás necesario que algunas partes de estas enseñanzas vinieran a la luz, casi sin velo, en su integridad. Decimos casi, puesto que el hecho de que aparezcan junto a tantas extravagancias no es quizás lo mejor como para confundir a quien no tiene una mirada justa. A tal propósito, y a título de conclusión de estas consideraciones críticas, son oportunas algunas claras palabras. Aquello que ha sido denominado el alma y el eje de toda gran civilización no puede ser destruido por unos pocos siglos de superstición moderna, de manera muy distinta que como un dato de fe o como un mero dogma existe una realidad sobrenatural, existe en un reino de los cielos, como también la posibilidad liminal de transmutar en el mismo la personalidad humana caduca en la de un semidios que participa de la inmortalidad olímpica, pero para expresarse con símbolos tradicionales cuyo sentido esperamos que resulte ya claro para el lector, luego de la caída la vía hacia tal región se encuentra vedada por un ángel de espada flamígera y no es de todos, si bien tampoco de ninguno, hacerse vencedor de ángeles y usar impunemente aquella violencia que, también según la palabra evangélica, el reino de los cielos puede padecer. La vía de la alta magia ha sido siempre la vía de poquísimos, pero en la actualidad la mentalidad, la educación, la herencia, las circunstancias externas y las preocupaciones internas, el modo de sentir, de actuar y de ver y de desear constituyen como en ninguna otra época una condición desfavorable con respecto a esta que, ya en tiempos mejores, constituía una relación de excepción. No hay que hacerse ilusiones. El poderío con el cual es fácil confundir el ideal teúrgico parece ser la consigna de hoy en día, justamente el mito de este siglo. En realidad no es así. Existe una irreducible diferencia de plano. La verdadera magia en el sentido de alta magia o teurgia es un valor sobrenatural. La aspiración moderna al poderío es en vez en todo y por todo naturalista y profana. La misma es un fenómeno luciférico. Se manifiesta con el mismo la ibris del hombre prevaricador que, sin dejar de ser hombre, es decir, criatura terrena y animal, se dirige hacia la servidumbre de fuerzas del mundo por las cuales no deja de estar constituido y condicionado. Es así como los caracteres por los cuales en el hombre moderno parecería casi reflejarse y anticipar el ideal mágico, de modo tal que recientemente se ha podido escribir sobre un Matin des Magiciens, en realidad constituyen el más rígido obstáculo para cualquier realización del mismo. Si en Norteamérica, principio de un nuevo mundo, tal como la ha llamado el filósofo de salón
Keyserling, el yoga y análogas disciplinas han ya desembocado en el arte de curar con medios psíquicos, en el método minúsculo para convertirse en magnetizadores y caracteres dominadores, de modo de prepararse la mejor vía del éxito en el matrimonio, en los negocios, en la política y así sucesivamente. En un mañana ciertas fuerzas sutiles que extranormales podrán incluso entrar en el uso corriente con el mismo título que las otras, enroladas para el servicio social o bien servir para el odio y las finalidades profanas de los sujetos y de las masas. Y así se tendrá el digno consorte masculino para la espiritualidad mística, humanitaria, vegetariana, democrática y feminista del otro lado del océano. El hombre es algo que puede ser superado, el principio permanece como verdadero, pero su sentido queda cerrado en lo profundo, y, tal como se ha visto, el trágico destino del solitario de Sils Marina lo sella con una silenciosa admonición para los pocos que aún lo pueden entender en cuanto a los otros. Leer obras espiritualistas, frecuentar los círculos de teosofía, meditar sobre el huésped desconocido meterlinkiano, hacer los buenos durante 20 minutos de concentración diaria, plenos de una conmovedora fe en la reencarnación que permitirá a toda alma humana continuar la evolución en una nueva existencia en donde recogerá los frutos del buen karma humanitario acumulado. Esta es en verdad un muy cómodo régimen de superación. La doctrina cristiana originaria, para la cual se vive una sola vez y en esta única vida se decide respecto de toda suerte, hasta de la de una eterna salvación y de una eterna condena, y la que no justifica la vida presente sin una constante referencia a Dios, suenan ya como una saludable diana ante tales sueños de mediocridad, de ilusión y de languidez espiritualista. Y sin embargo, no se trata todavía sino de religión, y por lo demás, permaneciendo en el ámbito de la misma como simple término de paragón, ¿cuántos espiritualistas de hoy en día estarían dispuestos a dejar la vida secular por la clausura y por los votos monásticos? Así pues, ante exposiciones acerca de la iniciación de la magia, no hay que hacerse ilusiones. Sirvan como líneas de altura, como puntos liminales de referencia para fijar bien las distancias y no como instrumentos de lisonja y de vanidad. Que junto a tales enseñanzas sean siempre tenidas presentes aquellas otras en las que vale la prohibición de lo oculto y el dicho de que no puede verse a Dios sin morir por ello, y por el cual el que ha sido mordido por la serpiente del mundo espiritual ha sido dado en los rasgos de un maldito. Si existe un derecho de pedir además de esta una verdadera más alta, un tal derecho es medido inexorablemente por la capacidad de una conversión transfiguradora, de un desapego y de una superación absoluta. Es un derecho aristocrático, el solo derecho que la plebe no podrá nunca usurpar, ni hoy ni en cualquier otra época del mundo.